Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Antropología en la Radio. En esta ocasión tengo el gusto de presentaros los cursos de verano para esta temporada 2018. El Departamento de Antropología oferta 3 cursos, concretamente. Veréis al meteros en la página web de los cursos de verano que hay 23 cursos relacionados con antropología. De ellos es importante que tengáis en cuenta que son 3 los que organizamos desde el Departamento de Antropología por profesores del departamento, aunque en ellos participen también otros profesionales de entornos multidisciplinares de diversos ámbitos vinculados a los temas y en el ámbito de las ciencias sociales. Y en este programa tengo el placer de hablaros de 3 de ellos y en concreto presentaros uno de ellos con sus directores y participantes. Tenemos aquí a Fernando Monge y a Margarita del Olmo, que nos van a hablar de uno de los cursos que tiene que ver con esa trastienda del proceso etnográfico. Se llama Trabajos de campo fallidos y fallos en el trabajo de campo, cómo aprender de los errores en antropología. Hola, bienvenidos y bienvenida. Hola, buenos días a todos pues, y todas. Como os decía, en principio, si no os parece mal, voy a contar qué cursos tenemos, porque son solo 3, y así después nos centramos más en el vuestro y comentamos estos elementos tan interesantes de la trastienda del trabajo de campo que yo creo que les va a gustar mucho conocer a nuestros alumnos y alumnas que están pendientes y que están inmersos en estos ámbitos, en este trabajo. Bueno, pues uno de los cursos que organizamos desde el Departamento de Antropología tiene que ver con la memoria de la violencia de la posguerra española. Se llama La antropología ante la memoria de la violencia de la posguerra española. Lo organizan Julián López García y María García Alonso. Y bueno, este curso trata de reflexionar sobre la lógica de la violencia en diferentes contextos, aunque prestando especial atención a las expresiones y representaciones de la violencia de la posguerra española de los años 40 del siglo XX. Y bueno, finalmente el curso, cuyos integrantes están aquí con nosotros hoy, al que os animo también a participar, es el curso de Trabajos de campo fallidos y fallos en el trabajo de campo, cómo aprender de los errores en antropología. Bueno, como muchos de vosotros, alumnos, pero también aficionados a la antropología, sabéis, una parte central de la antropología es todo ese trabajo reflexivo, es una parte consustancial de la antropología, del desarrollo de la antropología. Reflexividad significa no solamente volverse sobre uno mismo en este proceso etnográfico, en el trabajo de campo, ver de qué manera nuestra propia presencia forma parte de la producción de datos, de qué manera nuestras relaciones con otros tienen que ver con cómo vemos las cosas, con cómo las interpretamos y después cómo las escribimos, sino que también tiene que ver con cómo utilizamos en ese estar con otros, en el trabajo de campo, las herramientas metodológicas que forman parte de la disciplina. Desde la observación participante a las entrevistas, los grupos de discusión, etcétera, la imagen, etcétera. El trabajo reflexivo no solamente es un trabajo de introspección, estilo psicologicista o de diván, sino que es un trabajo profundamente metodológico y que desde este curso se reivindica como parte fundamental del quehacer antropológico. Es un quehacer que no siempre está en los libros de metodología, que no siempre está presente en las monografías, y por eso, a partir de este curso, desde el departamento y desde quienes participan de este curso, se ha querido visibilizar este proceso, dar sitio a esos errores, esos tierras trágame, esta forma de hacer trabajo que se interrumpe abruptamente, este confrontarse con lo que uno dice y pensar si estamos siendo veraces o dónde está nuestra autoridad, este lugar para los informantes cuando no pueden contestar, pero tienes todas tus notas y les sigues haciendo preguntas. En fin, son muchas las cuestiones que se abordan en este tema. Así que bienvenidos y bueno, contadnos primero cómo surge la idea de este esfuerzo por sintetizar toda esta parte reflexiva de la disciplina en un curso de verano. Hola Sara, pues muchas gracias por esa estupenda
introducción al curso, que podríamos haberla hecho en el curso de verano así. Esa podría haber sido la introducción. En realidad, tú lo has explicado muy bien. La idea de construir este curso sobre trabajo de campo fallido tiene que ver con hacer visible todos esos aspectos invisibles del trabajo de campo y que son esenciales para salir adelante en él, no solo para descubrir que cuando uno se equivoca igual que todos nuestros próceres sobre los que hemos estudiado, sino también que el proceso de error, de fallo-error, forma parte habitual y normal de nuestro trabajo de campo siempre. Todo lo que hemos querido hacer, y los cursos de verano son un lugar particularmente adecuado para ello, es mostrar lo que tú llamas y sobre lo que tú has trabajado en tus investigaciones, esa cara B de la antropología, todas esas cosas que no se estudian pero que son esenciales a la hora de la verdad, y que hemos ido descubriendo a lo largo de cursos anteriores que es lo que generalmente resulta más interesante a los estudiantes. Cuando tomamos el café, cuando estamos dando el paseo o antes de empezar, algunas historias que contamos del abuelito Cebolleta son las que realmente les interesan más, les resultan más interesantes. Así que, hablándolo con Margarita del Olmo, que es una de las participantes habituales en estas rondas de cursos sobre lo invisible, sobre trabajo de campo en los lugares, en nuestros propios lugares y otras cuestiones semejantes, pues descubrimos o llegamos a la conclusión de que era muy interesante mostrar nuestros fallos, nuestros errores y mostrar de qué modo hemos podido aprender sobre ellos. Básicamente esa es la idea inicial del curso y es lo que yo creo que va a funcionar muy bien en Plasencia a partir del 2 al 4 de julio. Bueno, yo quería también añadir que una de las ideas que está detrás de esta perspectiva de este curso es una idea pedagógica en el sentido o didáctica, en el sentido de que normalmente cuando leemos antropología leemos el producto final y parece que todo ha salido bien. Entonces es difícil darse cuenta como una persona que está aprendiendo que las cosas no salen bien cuando las hace uno o una, que el producto es una foto fija que no cambia, pero el trabajo de campo es un proceso. Hablar de los errores nos permite hablar de ese proceso, pero también nos permite decir cómo hemos construido el sentido, porque una vez que estamos elaborando el producto, parece que todo ha salido bien, que todas las piezas han casado perfectamente, cuando en el proceso del trabajo de campo no ha sido así. Lo que pasa es que el sentido siempre lo damos hacia atrás. Entonces, por eso queríamos traer los errores, porque creemos que a partir de los errores, primero enseñamos que no somos perfectos, que todos cometemos errores y que es precisamente de los errores de donde más podemos aprender. Y esta más o menos es la idea que estuvimos pensando y que pensamos que podía ser interesante para ofrecer, para discutir. Es un poco también desnudar nuestros trabajos de campo, ¿no? Y hablar de ellos de una manera honesta y, también modesta. Uh-huh. Bueno, ya que hablamos de desnudar, yo creo que podíamos contar aquí alguna cuestión que no es por hacer spoiling del curso, pero sí a lo mejor introducir alguna cuestión que yo creo que sea representativa, ¿no? de este error, de la importancia del error dentro del campo. No sé si hay algún punto específico que os apetezca compartir en este sentido. Sí, os podemos contar un poco y hacer pequeños spoilers para animaros a participar en el curso. Está pensado en una estructura, eso también hay que decir lo que es interesante. Plasencia tiene una estructura peculiar a la hora de montar el curso, entonces en vez de hacer esa forma de 2, 4, 2, haremos 3, 3, 2, me explico. Haremos 3 sesiones, empezando antes por la mañana el lunes, 3 sesiones el martes y el miércoles las 2 sesiones finales. Con lo cual, durante la tarde, pues la gente también tendrá tiempo libre para hacer turismo por el valle o lo que sea, o disfrutar de cualquier otra actividad. La idea es, en todas las 2 sesiones, digamos, de ponencias propiamente dichas, es presentar casos más concretos de trabajo de campo con sus errores y sus descalabros de distintos modos, y luego cerrar con una sesión, digamos, un tanto más teórica o más englobadora, digamos, de ese tipo de reflexión. Y luego, bueno, ya luego lo contaré,
pues hay una pequeña novedad en el último día de la sesión que yo creo que también va a ser muy interesante, pero lo voy a dejar para el final para generar más misterio. En concreto, el curso lo abrirá Margarita del Olmo, precisamente, que está aquí, que hablará sobre aprendizaje de un trabajo de campo fallido entre las conversas al Islam, y mejor que ella, pues nadie, para explicar un poco de qué va lo que ella nos va a contar. Yo voy a hablar del trabajo de campo que peor me ha salido en mi vida y voy a contar por qué. No solamente fueron los errores que yo cometí, sino también debido a muchas circunstancias. Voy a hablar de esas circunstancias y voy a hablar de todo lo que aprendí de ello y todo lo que produje a partir de ello. Porque, aunque fue un trabajo que yo considero fallido y que dejé interrumpido, pero eso no quiere decir que no me haya permitido escribir sobre él. Uh-huh. Es interesante además lo que hablas de los trabajos de campo interrumpidos, porque tiene también otra variable, o sea, aquellos que no puedes volver a continuar, como en este caso, pero otros trabajos interrumpidos constantemente o intermitentes que son muy habituales, sobre todo entre quienes compaginamos el trabajo dentro de la academia o otros trabajos y con la investigación, ¿no? Son trabajos interrumpidos porque tenemos que volver a nuestras vidas, a nuestros trabajos, y parece que hacemos en pequeños fragmentos trabajo de campo. En otras ocasiones porque las propias instituciones en las que se trabaja demandan esas temporalidades, entonces se generan también ahí apariciones y desapariciones que como dice Margarita, pueden parecernos problemáticas en el transcurso del trabajo de campo, pero que aportan un montón de elementos de aprendizaje también, ¿no? Sí, desde luego. Y siguiendo con esas presentaciones, luego a continuación seguiré yo, en concreto, y con una ponencia que se llamará Cuando los informantes no pueden contestar, construyendo una etnografía con diarios y viaje de material de archivo. Forma parte de mi proceso de construcción, de investigación y de construcción de la tesis doctoral, en la que trabajé con indígenas de América del Norte, en concreto de la costa noroeste, pero en papel, a partir de archivos del siglo XVIII. Y eso supuso pues un trabajo de campo muy diferente al que habitualmente estamos acostumbrados, porque, para empezar, el campo era el archivo, que tenía todo un mundo de peculiaridades, todo estaba contestado de antemano, pero no sabía cómo preguntar a esos textos. Entonces, bueno, pues lo que voy a contar es algunos cuantos errores importantes y cómo aprendí a que los textos hablaran para un antropólogo y de qué cosas pude aprender, ¿no? Y hasta qué punto podía llegar o no a aprender cosas en ese campo. Esa sería mi propuesta. Y luego terminará ese día estupendo, que espero que sea estupendo e interesante para todo el mundo, lo terminará Alfredo Francés, que nos pregunta de un modo desafiante ¿y si el mejor trabajo de campo fuera el que no se hace? En este caso, él lo que pretende es ya que todos los participantes empiecen a sentirse involucrados en este curso, haciendo una reflexión teórica y de distintos casos de cómo los errores y el trabajo de campo es una cosa mucho más frágil y más delicada de lo que parece cuando leemos las etnografías que leemos, esas tan maravillosas. Esa sería nuestro primer día de trabajo. Hablando un poco de estos errores, yo recuerdo una metedura de pata muy gorda cuando estaba haciendo trabajo de campo en Évora, con los gitanos de Évora, y fue en un entorno escolar. En los entornos escolares yo creo que es un entorno bastante favorable para meter la pata, porque es un entorno delicado, porque se trabaja con menores, porque confluyen un montón de personas muy heterogéneas, con puntos de vista y con saberes y experiencias muy heterogéneas, y en toda esa vorágine estás tú intentando entender qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, recuerdo una situación bastante conflictiva en la que un menor se puso muy enfadado, muy enfadado en el patio, por un juego, pues como suele suceder en los patios de colegio, que no había salido como él quería, y se puso a pelear con otros menores. Pero de repente, en una situación como esa de enfado, mi sorpresa fue que acudió un policía a sujetar al menor, a inmovilizarlo. Claro, frente a una situación así, la antropóloga en este caso, se confronta con él. Lo dejo todo y salgo corriendo a ver qué pasa, ayuda al menor.
Claro, bueno, en mi caso, pues salí corriendo a socorrer a aquel enano que lo estaba pasando mal, y ahí metí la mayor pata de todas las patas que se puede meter, pero a partir de ese conflicto empecé a entender un montón de procesos. A partir de ahí empecé a entender cuál era el papel de los niños gitanos dentro de la escuela, cómo se les veía, por qué había policía en la puerta y para qué servía, de qué manera las profesoras dependían de esas ayudas o no, qué pasaba con las familias después de esos conflictos y qué pasaba conmigo una vez que había sucedido eso, que fue tremendo. El lugar en el que se me ponía. Por un lado, las familias gitanas empezaron a considerarme como un actor vinculado a ellas y mediador y en cierto sentido defensor de todo lo que estaban defendiendo. Eso me enfrentó a muchos profesores con los que yo me llevaba bien. Entonces me quedé un poco en terreno así complicado, difícil de resolver. Bueno, esto, que para mí fue de lo más terrible que me pudo llegar a pasar durante un trabajo de campo, creo que pone de manifiesto estas cuestiones como las que vosotros habláis, de cómo gestionar y sobre todo cómo la antropología tiene un punto muy importante, es cómo se gestiona lo personal dentro de lo público, ¿no? Dentro del ámbito público. Yo quería añadir una idea a lo que está diciendo Sara, porque me parece muy, muy interesante. Creo que algunos de los errores que cometemos en el trabajo de campo tienen que ver con nuestra dificultad para explicar lo que hacemos en el campo a las personas con las que trabajamos. Porque como es difícil explicar qué es un antropólogo y qué hace en un colegio, por ejemplo, pues mucha gente asume que los antropólogos trabajan con huesos. Entonces, ¿qué hacemos allí? Es difícil de explicar. Entonces, como es difícil de explicar y a nosotros nos ponen un papel muy difícil, normalmente la gente lo que hace es asumir qué es lo que hacemos. En esa asunción nos están colocando un papel y unas expectativas. Y nosotros muchas veces les rompemos esas expectativas porque no vamos a hacer lo que piensan esas personas. Y creo que muchos errores también tienen que ver con eso, con lo que la gente piensa, que nosotros vamos a reaccionar. Y yo tengo una anécdota también en un trabajo de campo en el colegio. Y es que cuando la profesora del aula se iba, los chicos no sentían que yo fuera una autoridad. Entonces, como no sentían que yo era una autoridad, se iba todo el mundo de clase, los chicos y chicas. Entonces venía una profesora del colegio y decía, ¿y todos estos que hacen aquí? Meteros en el aula inmediatamente. Y de repente me veían a mí y decían, bueno, ¿y tú qué haces aquí? O sea, tú eres una persona adulta y tú tenías que haber metido a los chicos y chicas en clase, porque ellos estaban asumiendo que yo iba a ejercer un papel de profesora, pero yo no estaba ahí para eso. Yo creo que los errores precisamente son una de las claves más interesantes para el trabajo de campo, que muchas veces los errores son los que nos desvelan, los que nos ubican, los que nos colocan de un modo muy concreto en esa comunidad y de los que podemos aprender más. Y eso tiene que ver pues también mucho con lo que hablaba Sara al comienzo, la reflexividad y ese constante estar pendientes de qué es lo que estamos haciendo, porque no vamos a un laboratorio, estamos trabajando con personas, con vidas cotidianas, no somos, aunque estamos aprendiendo y somos como un aprendiz, somos un aprendiz de brujo, entonces se nos van las cosas de mano y realmente no solo somos un aprendiz, somos una persona que está manipulando o que está manipulada en las situaciones y en ese sentido es un proceso tan delicado como apasionante, pero muy complejo, donde nosotros también sufrimos, disfrutamos, sentimos euforia, sentimos todo tipo de cosas, podemos incluso enamorarnos o obsesionarnos con distintas cosas, y todo eso forma parte del trabajo de campo. De hecho, el siguiente día, y vienen muy bien los comentarios que habéis hecho al respecto, pues el segundo día de trabajo, pues Carmen Osuna nos hablará de una ponencia que se llama Tierra, trágame, que es una sensación muy común, muy habitual que tenemos en nuestro trabajo de campo, fallos y aprendizajes en una etnografía escolar en Bolivia. Carmen trabajó un montón de años, hizo trabajo de campo un montón de años en Bolivia y estuvo trabajando en escuelas bolivianas y pues su recorrido por las escuelas pues generalmente iba plagado o trufado, como se dice ahora, de errores. Y gracias a esos errores aprendió muchísimo. Y hay otra cosa importante que destacar. Los errores no nos separan de la gente, todo lo contrario. Los errores son lo que nos aproximan a la gente. El ser fallidos, el cometer errores,
también significa que nos convertimos en personas como ellas, que tenemos un papel en el grupo, aunque sea metiendo la pata, y eso es una cuestión también muy hermosa y muy bonita del trabajo de campo, porque en el trabajo de campo aprendemos mucho sobre nosotros mismos también. Entonces hay unos límites, como también hablábamos antes, ¿no? entre lo que aprendemos sobre las otras personas, lo que aprendemos en común viviendo con ellas y lo que aprendemos sobre nosotros mismos. La cuestión es que cuando escribimos la etnografía, todo ese aprendizaje personal se va a ver muy poquito reflejado, pero básicamente es una parte muy importante también de nuestro trabajo como etnógrafos y es una de las partes más hermosas, yo creo, del trabajo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay además una idea muy bonita que mencionaba Margarita antes y que yo creo que da sentido a todo el curso, ¿no? Que lo vertebra, que es esta idea de proceso, ¿no? Del trabajo de campo como un proceso a partir de errores que nos conectan además con conceptos centrales de la disciplina. Yo creo que uno es el proceso de extrañamiento, es a partir del error como uno se confronta y toma distancia y lo familiar se hace extraño y lo extraño familiar, es en ese momento cuando hacemos ese clic. Otro es con el concepto de diferenciación, que también es central dentro de antropología, es cuando tomamos también conciencia del sentido de la diferencia, es decir, cuando metemos la pata, cuando generamos un error o cuando no se nos ha entendido de la forma que pretendíamos o que pensábamos. Y también nos confronta con otras dos cuestiones centrales en la disciplina, que son los procesos de identificación y los procesos de ascripción. Es decir, con qué se nos identifica y, por lo tanto, con qué se identifican otros y cómo esto es procesual y no es fijo. Es decir, cometer un error, como estamos diciendo, no te sitúa ya de por vida en un lugar, sino que eso puede cambiar, habrá otros errores y habrá otros procesos que se sitúen en otros ámbitos. A partir de ahí se generan otra serie de relaciones y existen ascripciones que te sitúan, pero habrá otras también, ¿no? Y se ve de una forma procesual todo esto y nos ayuda a entender entonces la cultura de una forma relacional y procesual, que yo creo que es central en el desarrollo de la antropología. Y luego nos confronta con una cuestión final que es, bueno, ¿y esto cuándo se acaba? ¿No? Realmente yo creo que no se termina de acabar. A veces, aunque lo intentemos terminar, pues muchas veces es una decisión, digamos, técnica o metodológica, pues cerrar teóricamente un trabajo para convertirlo en una serie de productos, pero realmente uno nunca sale del todo del trabajo de campo. El trabajo de campo muchas veces vuelve a nosotros o vuelve la demanda de que hagamos algo por esas personas y eso pues forma parte del propio trabajo, ¿no? Entonces es muy importante también al mostrar toda esta trastienda de la antropología, las entretelas, como también se ha utilizado este término en otros casos, cómo ese trabajo forma parte también de nuestras vidas para el resto y que es una construcción un tanto artificial, la idea del producto final. Es un producto final, pero es un producto final limitado en el tiempo. Al mes siguiente el producto final hubiese sido diferente. Y sigue cambiando, ¿no? Tras Carmen Osuna, ese mismo día, Nancy Konvalinka nos hablará de otra cosa que nos puede ocurrir y que, bueno, a lo mejor para algunos no es un error, pero que es terrible. Y es cuando todos te cuentan lo mismo. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo te cuenta lo mismo? Fantástico, ya pongo aquí las categorías, esto va, fetén, ya lo tengo. ¿Qué ocurre cuando todos cuentan lo mismo? El concepto de relato único y su interpretación en las entrevistas etnográficas. Ella comenzará con un vídeo hermosísimo de una escritora nigeriana sobre la verdad única, el peligro de la verdad única o el relato único, y nos contará a partir de la experiencia de una antropóloga israelí que trabaja en el mismo ámbito que ella, de maternidad subrogada, cómo esos relatos únicos pues ocultan y muestran o dejan de mostrar cosas que son esenciales en nuestra investigación y de qué modo ella ha podido trabajar con ese tipo de problema para ir más allá de ese relato único. Esa es la propuesta que nos hace Nancy. Y por último, pues en ese día, Montserrat Cañedo nos hablará de la antropóloga ventríloco.
y de la autoridad y la verdad en el relato etnográfico. Todo eso que no hemos visto, todos esos errores que no conocemos cuando leemos a nuestros colegas, de qué modo se construyen luego en un producto final, ¿no? Ese sería el cierre, digamos, de las ponencias y de las series, de las sesiones, digamos, un poco más formales del curso. Pero el último día, en vez de hacer los 2 seminarios de reflexión sobre lo que ha pasado en los días anteriores, vamos a introducir una novedad. Además de un seminario de ese tipo sobre el papel de los errores en el trabajo de campo, Margarita del Olmo y Carmen Osuna nos van a proponer un taller práctico de análisis de errores de los participantes para aprender de ellos. Se trata simplemente de que todos los que participen puedan mostrar o presentar errores suyos para que ellos, para que Carmen y Margarita pues dialoguen en ellos. Lo que no lo hemos preparado todavía, pero la idea inicial del taller es, ahora hemos contado nuestros errores y hemos contado nuestros procesos de aprendizaje, vamos ahora a tratar de que todos los participantes en el curso también participen de este proceso. Entonces, les vamos a pedir a las personas que nos traigan algún error que hayan cometido en algún trabajo de campo que estén haciendo para la tesis, para el TFG, para el TFM, para un trabajo de clase, que lo traigan más o menos redactado y trabajar sobre eso. Eso es más o menos lo que tenemos pensado hacer. Pues esa idea es fantástica, porque nada mejor que tratar estos temas sobre los problemas que uno tiene a partir del trabajo hecho o en proceso, ¿no? Y yo creo que esto es lo que además los estudiantes de antropología y todo aquel que esté interesado en la materia necesita ver: trabajos en proceso, trabajos reales, y aproximarse a ellos no solamente como un producto único, terminado y cerrado, sino precisamente en proceso, en acción. Os vamos a dejar ya en este programa. Muchas gracias por haber venido. Hasta pronto. Gracias, Muchas Margarita. gracias. Gracias, hasta la vista. Gracias.